Apreciados amigos, un saludo para todos. El pastor Luis Aguiluz con ustedes para desarrollar y presentar el repaso de la lección de esta semana, número 12, el sábado 22 de junio. La lección se titula ¿Qué han visto en tu casa? Y nos presenta un hermoso versículo para memorizar y para repetirlo. Dice el versículo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable con el propósito de reflejar la luz de Dios. El Señor quiere que nosotros podamos ser un instrumento a través del cual los incrédulos conozcan a Dios. Así que esta semana vamos a ver los medios a través del cual la familia se va a proyectar hacia la comunidad. Encontramos que muchas personas llegan a nuestra casa. Nos presentamos ante muchas familias que no conocen a Dios. Eh, Hay una experiencia en la Biblia, en Isaías 39:4, donde Ezequías, rey de Israel, estaba muy enfermo y el Señor lo sanó. Pero nos presenta que vinieron a visitarlo algunos emisarios de Babilonia con la finalidad de querer conocer y saber de ese milagroso, eh, de cómo el Señor lo sanó de una manera portentosa. Pero Ezequías no dio a conocer a ese Dios. Más bien, él estuvo presentando y mostrando todas las maravillas que tenía allí en Israel. Y yo podría preguntarles a ustedes, y yo mismo también me podría hacer la pregunta, ¿qué está mirando la gente en nuestra casa? ¿Qué están mirando los ángeles en nuestro hogar? ¿Qué tipo de espíritu está impregnando nuestra familia, nuestro hogar? ¿Se puede percibir un espíritu de oración? ¿Hay, hay bondad, hay generosidad, hay amor? ¿O hay mucha tensión, mucho enojo, mucho roce en las relaciones familiares? Si alguien llega a nuestra casa, ¿qué pensaría de Jesús? ¿Se acercaría más a Jesús o estaríamos alejándolos? Todas estas preguntas llegan a nuestra mente porque la familia es un punto importante. La familia y la unión de familias forman una comunidad y nosotros vivimos en comunidad y tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo, que lo que estamos diciendo tiene conexión con lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha dejado en su palabra. Tenemos que aprender de los errores para no cometerlos. La Biblia nos presenta este error del rey Ezequías. Allí en 2 de Crónicas 32:25 y también en Isaías 38 y 39 nos presenta la historia de este rey. Cómo estuvo enfermo, estuvo bastante delicado, pero la oración fue contestada por Dios y el Señor le dio la oportunidad de que esto sea un medio a través del cual puedan conocer al Dios Todopoderoso. Pero, como vemos, no lo hizo, perdió esta oportunidad. La lección nos dice que tal vez Dios lo dejó así para probarle. Y esta visita del grupo que venía de Babilonia pudo haber recibido conocimiento de Dios de una manera directa. Tal vez ellos habían oído algo de Dios, pero tenían ahora la oportunidad de ver que Dios era un Dios poderoso y que podía levantar a los enfermos con una oración. Encontramos también que Ezequías hizo caso omiso a las indicaciones de Dios, de ser la luz del mundo. Y él se ganó tal vez el aprecio de esta comitiva babilónica, pero no así el aprecio de Dios. Recordemos, cada visita que llega a nuestro hogar es una oportunidad que tenemos para compartirle el Evangelio, para darles a conocer las buenas nuevas, para mostrarles que hay un Dios todopoderoso que nos ama
y está al pendiente de nosotros. Tenemos que aprovechar estas oportunidades, que ellos vean que somos diferentes, que vivimos diferentes. Y de esta manera también será un testimonio para ellos, será un ejemplo. Cada hogar que es visitado por desconocidos o por no creyentes es un hogar que tiene la oportunidad de compartir a Cristo. Y somos llamados a hacer esta obra. Somos llamados a proclamar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 Pedro 2.9. Y usando esta experiencia de Ezequías como símbolo para declarar que los que estaban muriendo pueden ser sanados del pecado, levantados a una nueva vida, así como Cristo lo hizo también para que nosotros pudiésemos tener una seguridad de que el Señor es todopoderoso. ¿Cómo podemos usar el testimonio que tenemos para compartirlo con otros? Aprovechemos toda oportunidad en la cual nos visiten o se acerquen a nuestras casas. Pero para que esto pueda ser una realidad, tenemos que recordar que nuestro primer campo misionero es nuestra casa, es nuestra familia. A ellos tenemos que darnos, a ellos tenemos que acercarnos. En, en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo, perdón, Juan 1:40. Vamos a ver en nuestras Biblias y le invito para que ustedes también lo lean y mediten en estas líneas. Dice Juan 1:40, dice, Andrés, hermano de Simón, quien es Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Luego dice, este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Encontramos aquí que Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés. De esta manera, la amistad, la familiaridad, la cercanía de Andrés con Pedro hizo posible que los llevara a Jesús. Así que la familia es importante. Como familia nosotros tenemos un acercamiento más a ese ser querido que puede hacer posible que Jesús entre en su vida, llegue a su corazón. Tenemos que utilizar todos los medios posibles porque estamos en contacto diario, constante, permanente con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo, y de esta forma ellos puedan conocer de una manera más plena a Jesús. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, tenemos que hablarles a nuestros hijos, tenemos que permitir que ellos tengan una experiencia personal de fe. Tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos, tenemos que buscar los momentos en los cuales podamos hablarles, pero también podamos compartir con ellos. Necesitamos ver a nuestros hijos en el cielo y para esto es importante que dediquemos tiempo, esfuerzo, que pasemos momentos juntos con ellos. La educación religiosa pues forma parte importante de las actividades que hacemos en familia. No solamente tenemos que dedicarles tiempo de estudio, tiempo de cumplir ciertos roles y dejarlos luego a todo el aspecto secular o el aspecto de los amigos o el aspecto de las actividades extracurriculares. Tenemos que mostrarles que tenemos que tener una vida religiosa consecuente. Recordemos la experiencia que está en Ruth, capítulo 1, versículo 8 al 22. Ruth, aunque no era del pueblo de Dios, se unió en matrimonio con un joven cristiano, judío en este caso, y después de la muerte del esposo, Ruth quedó con Noemí, su suegra. Igualmente, ya había fallecido el esposo de Noemí y también sus dos hijos. Y cuando Ruth les pidió a ellas que regresen a sus hogares para que puedan rehacer sus vidas, Ruth decidió quedarse con ella. Ruth decidió aceptar al Dios de Noemí, al pueblo de Noemí, a la familia de Noemí que quedaba allá en Israel, y así de esta manera regresó
Y, y Ruth se hizo parte de la vida de Noemí de una manera tremenda. Ella ahora se dejó usar por Dios y Noemí la fue guiando al conocimiento de ese Dios todopoderoso. Recordemos que Ruth forma parte de esa lista genealógica de Jesús. Y también encontramos que Ruth rehizo su matrimonio con Boaz. Por esta razón, la familia de Ruth fue una bendición para el pueblo de Israel. Su conversión realmente fue algo que cambió allí a muchas personas por haber traído de Noemí las verdades a la luz. Ahora, cuando la familia está conociendo la verdad, cuando la familia está conociendo y viviendo y experimentando lo que es el cristianismo, entonces la familia lo va a expresar en su diario vivir. El matrimonio es y debe ser una expresión de la unión de Dios. Primera de Corintios 7 y versículos 12 al 15. Vamos a leerlo también una vez más. Aquí en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Qué interesante. Dios nos llamó a vivir en paz. Y aunque uno de los cónyuges no sea cristiano, no esté convertido al Señor, pero quiere vivir con su cónyuge en paz, podemos nosotros continuar con esa relación. ¿Por qué? Porque el esposo creyente santifica el hogar. Es el medio a través del cual Dios va a llevar las buenas nuevas. Va a ser posible que con oración y testificación las otras personas en la casa se conviertan. Tenemos que buscar la paz. Tenemos que vivir en paz. A través de nuestras vidas tiene que fluir esa gracia de Dios. A través de la vida del esposo fiel tiene que llegar la otra parte a conocer a ese Dios de amor. Y con bondad, con misericordia, con fidelidad se puede ganar a esa alma, se puede ganar a ese esposo incrédulo. ¿Quién que está viviendo una vida dura, de sufrimiento, de golpes, de abuso, quiere continuar en esa vida? Estoy seguro que nadie. El Señor nos recomienda a través de su palabra, por el consejo de Pablo, que si una persona está sufriendo, está pasando una vida muy difícil y la otra persona le quiere separarse, quiere divorciarse, entonces en ese caso dice déjele, dice no permanezca en un lugar donde usted está sufriendo, donde está siendo abusado, donde está pasando momentos muy difíciles. Esto no es lo que Dios quiere para sus hijos. La familia es para ser compartida. Una vez más, aquí en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. Esa expresión de me imitéis, Jesús la dijo primero. Estas cosas he hecho para que ustedes las hagáis. Ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Entonces Pablo repite estas palabras porque le dice, yo estoy imitando a Jesús, imítenme ustedes a mí. La familia cristiana debe ser un ejemplo para que otros lo imiten. Pero recordemos, el hogar y la familia es una influencia poderosa. Vamos a influenciar a otros matrimonios y a otras personas para bien o para mal. Pero como matrimonio cristiano, como familia cristiana, tenemos nosotros que imitar a Cristo. Y de esta manera estaremos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado. Por otro lado, recordemos también que el esposo imita a la esposa y la esposa imita al esposo. Por esta razón se van identificando conforme pase el tiempo y los dos llegan a pensar como en una sola carne. Pero también recordemos que los hijos imitan a los padres. Y esto es crucial, esto es importante, porque los hijos más adelante serán lo que han visto en el hogar. Y muchas veces los hijos ni cuenta se dan de lo que están haciendo o diciendo porque ya lo hacen de una manera inconsciente. Han estado viendo tanto tiempo el accionar de los padres que a veces sin pensar están imitándolos. Por eso cuán importante es la influencia que como padres tenemos hacia los miembros de la familia y como matrimonios a los miembros de la comunidad o a la iglesia también. Saben que no hay ningún matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. Todos tienen situaciones que ir superando. Pero la forma en cómo superen estas dificultades es el secreto para que ese matrimonio tenga éxito. El realizar pequeñas acciones. Por ejemplo, si tienen una diferencia, no discutir, no presentarla delante de los hijos. Ir a un lugar aparte y como esposos solucionar y luego venir delante de los hijos. Todas estas pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo, no tener formas diferentes de educarlos a los hijos o no enfrentarnos entre esposos en las decisiones hacia los hijos. O sea, si uno de los padres da una directiva a los hijos, el otro no lo desautorice. No hagamos esto. Pongámonos de acuerdo. Todas estas pequeñas cosas van a ser vitales en el desarrollo de nuestros hijos. Tenemos que tener un modelo de fe cristiana. Tenemos que presentar a las otras familias, a las otras personas, a un Señor Jesucristo real. Pero todo esto se logra solamente en nuestra experiencia diaria de relación con Dios. También la lección nos muestra que tenemos que ser contagiosos en nuestra amistad. La amistad de un cristiano tiene que ser sincera. Tenemos nosotros que también compartir con otros. No debemos cerrarnos en una burbuja, en un círculo en el cual nadie pueda penetrar o nadie pueda acercarse. Debemos ser hospitalarios, debemos ver las necesidades de los demás y cubrirlas de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros recursos. Debemos compartir nuestro pan con el pobre. Dios bendice a aquel que se pone en el lugar de los necesitados, de los que están pasando hambre. En la Biblia tenemos el ejemplo, ahí en Génesis 18, de Abraham y de Sara, que cuando fueron visitados por ángeles, ellos estuvieron listos para recibirlos, para hospedarlos, para compartir el alimento, para hacerlos que pasen la noche con ellos. Este tipo de hospitalidad es una muestra de Dios viviendo en nuestros corazones. Tenemos que tratar a los demás como quisiera que nos tratemos a nosotros. Encontramos también allí en Génesis 24 el caso de Rebeca y su familia. Cuando vino el emisario de Abraham, Rebeca inmediatamente fue
a proveerle agua para él, para los camellos, fue llevándole a donde estaba su padre Labán y ellos lo atendieron, lo agasajaron. Todas estas cosas muestran una familiaridad, un espíritu de compartir. Qué hermoso es cuando vemos a los hijos de Dios unidos por actos de servicio. Y estos actos de servicio son una bendición para el que los recibe. Así como nosotros buscamos la santidad, tenemos primero que buscar el servicio. El servicio es el que nos prepara para poder acercarnos a Dios, para poder mostrar al Dios Todopoderoso. Vamos a resumir la lección de esta semana. Recordemos que mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y en la vida de los hombres. El amor cristiano no puede ser de palabras solamente. El amor cristiano se expresa en actos de amor, de bondad, en hechos reales, tangibles, palpables. Tenemos que mostrar amor a los demás, a los que sufren, a los que nos rodean, especialmente a nuestra casa, a nuestra familia. No podemos dedicar mucho tiempo al trabajo de tal manera que descuidemos a la esposa o a los hijos. Que los que nos vean que somos una familia feliz, un hogar feliz, consagrado a Dios, llenos de amor, en donde nos tratemos con ternura, cuidando nuestras palabras, mirando nuestro tono de voz. Tenemos que crear un ambiente de paz, un ambiente de felicidad. Tenemos que tener cuidado a aquellos que son más vulnerables, que tengamos cuidado por los más pequeñitos. Todas estas formas prácticas de vivir el cristianismo en familia van a ser un medio para romper el hielo y para romper la separación que hay entre las familias, porque reconocen o saben que somos cristianos. Pero cuando hay actos de amor, cuando hay actos de servicio, cuando hay preocupación por los demás, vamos a romper esas barreras que nos separan y vamos a poder presentarles a Cristo de una manera más íntegra. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga para que los que se acerquen a nosotros puedan ver en nuestra casa a Dios, puedan ver en nuestra familia a Cristo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y como luz tenemos que compartir esa luz. Tenemos que mostrar a Dios que es luz. Que los que se acerquen a nuestra casa puedan irse y puedan sentir la seguridad de que han estado en una casa diferente, en un hogar transformado por el poder de Dios, y que ellos tengan en su corazón la semilla del Evangelio que los ha de acercarse a Dios y que han de formar parte también de aquellos redimidos porque han recibido el mensaje y Dios quiera que lo hayan aceptado también en sus vidas. Que el Señor te bendiga y que tengas una hermosa y bendecida semana.